Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con esta sexta reunión, la penúltima de un ciclo que hemos estado reflexionando sobre justamente temas de masculinidades y equidad de género. Y el día de hoy vamos a hacer esta integración, más o menos, entre lo que hemos ido abordando las últimas charlas, que ha sido hablar de los espacios, los roles, los atributos dentro de este sistema de género, haciendo un énfasis en los amigos, ¿no? Y en las redes sociales. Principalmente, evidentemente, hablo de amigos, principalmente hombres, o personas que se identifican como hombres en sí, ¿no? Entonces, como hacíamos previamente, un repaso a estas ideas de roles, espacios y atributos. La primera parte siempre es como un repaso de los principales conceptos que queremos resaltar para después pasar a la reflexión del tema, ¿no? Los roles en sí los vamos a entender, los seguimos entendiendo como estos espacios, estos guiones diferenciados que se tienen que interpretar, que tenemos que actuar, que performar por el hecho de ser hombres o de ser mujeres, ¿no? Son establecidos por la sociedad nos los va a inculcar, a decir, lo vamos aprendiendo socialmente, y esto va a normar nuestra conducta. Cuando digo normar es que justamente va a colocar si es que está bien o está mal lo que estamos haciendo por ser hombres y por ser mujeres, ¿no? O por ser mujeres, y eso va a generar expectativas en sí, normar en el sentido de regular incluso, ¿no? Si incluso lo vemos desde este espacio Foucaultiano, o sea, mencionando a Foucault, de el vigilar y castigar, ¿no? Vigilar que se vaya cumpliendo los roles que competen a lo que implica ser hombre en este momento histórico, o lo que no implica ser hombre en este momento, o puede cuestionarse, igual desde el lado de lo que compete ser mujer, o implica el cuestionamiento de esa feminidad, ¿no? Teniendo en cuenta que los roles van cambiando, son dinámicos, pero que van integrando un modelo de hegemonidad en la masculinidad en sí, ¿no? Entonces, obviamente, los roles que quizás cuando yo era niño iba captando de lo que implicaba ser hombre, puede haber cambiado en algunas manifestaciones de los roles que hoy se espera, o que un niño, varón, hoy día puede captar de lo que implica ser hombre. Y eso va a hacer que quizás mi mirada, no, si es que me pongo de un lado hegemónico, pueda yo cuestionar vamos a ponerlo así, a mi hijo, que de repente siendo niño está performando un tipo de rol distinto a lo que yo esperaría, ¿no? Lo que yo esperaría dentro de mi concepto, mi modelo de hegemonidad masculina, pero sin embargo para él no lo es, ¿no? Para él es algo que obviamente su sociedad, su cultura, su momento de vida lo mira de una manera distinta. Esta brecha generacional va a hacer que se vayan dando estos cambios de roles en sí, de la manera como implica ser hombre, pero se sigue replicando un modelo de lo que es ser hombre o ser mujer en la sociedad es, ¿no? Ahora, claro, ahí ponía el tema de la división del trabajo, y el ejemplo que me ha ido acompañando durante todos estos últimos 2 años prácticamente, como cuando vino la pandemia y pasamos los primeros meses confinados en casa, automáticamente la división de género se dio, sin haberlo planteado inclusive, ¿no? Viviendo en una familia, digamos, típica, estereotipadamente típica, ¿no? Papá, mamá, hijo, hija, donde la mamá quizás también cumplía un trabajo remunerado, tenía que hacer un trabajo virtual, probablemente una familia acomodada. Digo acomodada porque el trabajo virtual nos benefició o encajó bien a quienes teníamos esos privilegios, porque quienes tenían que, entre comillas, luchar o buscar el sustento diario, era más complicado, ¿no? Virtualmente no podían hacer muchas cosas. Es más, ni siquiera tenían acceso a las tecnologías, por poner ejemplos, ¿no?
Entonces estas mujeres, estas madres de familia, digamos, comenzaron a automáticamente a asumir los roles de la mujer en la casa. Ellas eran quienes se dedicaban a cocinar, a lavar, a ayudar a los hijos o hijas a que ingresen al colegio virtual, a cuidar a las personas que estén enfermas o no, etcétera. Mientras que los hombres, quienes también estábamos en casa, nos dedicábamos principalmente a seguir trabajando, proveyendo económicamente y quizás cuando teníamos un poco de tiempo a, entre comillas, ayudar a estos roles domésticos, ¿no? Pero no era interiorizado de que era un trabajo compartido, o sea, el rol se seguía asumiendo que era lo doméstico vinculado a la mujer, ¿no? Y eso en los espacios, el espacio que es el lugar físico, este es un espacio físico, la universidad es un espacio físico, ¿no? La calle es un lugar, un espacio, eh, la casa, el hogar también, ¿no? Entonces son lugares asignados aparentemente de manera natural al hecho de ser hombres o ser mujeres, ¿no? Entonces, justamente en el mismo ejemplo, las mujeres en casa comenzaban a dominar o tener una situación de incluso sentirse con privilegios, entre comillas, de decir privilegios, ojo, está mal, está mal es decir privilegios, se sentían con la capacidad de poder decidir en muchas veces qué hacer en estos roles domésticos porque era un espacio que le competía. Mientras que el hombre, bajo una situación de poder comandada principalmente por el tema económico, podía decir algunas cosas, pero sin embargo no necesariamente sentía que tomaba las acciones, entre comillas, correctas, porque podía señalar que no se hallaba en la cocina, no se hallaba en la lavandería, no se hallaba en el espacio de ayudar a los hijos en el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, el transgredir, ¿no?, estos espacios genera vergüenza, culpa, temores, ¿no? Eh, y, y eso es importante porque el espacio es un lugar que físicamente refuerza eh, unos roles de masculinidades o de feminidades, ¿no? Y que permite performar o reperformar justamente el cómo somos hombres o cómo somos mujeres. Pero sin embargo, ahora que vamos a pensar en el tema de la virtualidad, hay que ver cómo este ciberespacio, ¿no?, eh, es un espacio que hay que, entre comillas, replantearlo. Pero sin embargo, este ciberespacio, que en realidad no existe, ¿no? El ciberespacio no está en la computadora en sí, es como, es más, es un lugar, no sé, de repente alguien me puede decir en dónde está, porque no es como que está en el espacio sideral, que está vinculado a lo externo, al globo terráqueo, ¿no? Acá el ciberespacio es un lugar que en sí físicamente no está en una caja almacenada, ¿no? Es algo que está en algún lugar en sí, ¿no? Y que es un espacio donde hombres y mujeres tienen que volver a hacer algo para replantear un tema de dominación, un tema de hegemonía, ¿no? Y que va a permitir distintas performatividades en sí, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el espacio físico ayuda a establecer estas relaciones de poder, ¿no? Ya hemos hablado de cómo que el espacio como la calle, cuando una mujer transgrede la calle en el sentido de que está en la calle, incluso a horas, entre comillas, no indicadas, no adecuadas, no esperadas, como la noche, está bajo la amenaza de que algo le pueda suceder, y si le sucede algo es su responsabilidad por haber transgredido un espacio vinculado a lo masculino, ¿no? Igual en los hombres, cuando invaden espacios vinculados a lo femenino o a lo poco masculino, se va a cuestionar su masculinidad en sí, ¿no?
Es interesante, por ejemplo, la vez pasada estaba revisando una tesis de pregrado de otra universidad donde tenía que ver con el tema de la masculinidad, la performatividad, sobre todo en estas barberías nuevas que hay, ¿no? Estas barberías, o sea, en hombres con barba era la idea, ¿no? En hombres con barba, el cuidado de la barba, etcétera, ¿no? Y justo hablaba con esa persona que estaba haciendo la investigación, de cómo este espacio de la barbería siempre existió, o sea, la barbería en sí existía antes, ¿no? Nuestros abuelos, qué sé yo, iban a barberías, ¿no? De por sí ya era un nombre distinto, no era como una peluquería vinculado a lo femenino, donde la mujer podía ir y hacer el salón de belleza, ¿no? Y que más que todo eso se hagan las uñas, la pedicure, etcétera. Ahora este espacio se ha reinventado y si nos damos cuenta cómo los barberos de hoy en día es una forma de corporalmente representar una nueva masculinidad, o una nueva masculinidad que va cambiando en sí, una masculinidad más juvenil que tiene que ver con que ha crecido con este tema de la metrosexualidad, ¿no? Con más cuidado, estética en el vestir, en el cuidado del pelo, y etcétera de cosas, ¿no? Pero sin embargo hay marcas o señales que remarcan una masculinidad como, entre comillas, vinculada a lo tosco, ¿no? Uno de ellos es la barba, ¿no? Y si no hay una barba, hay tatuajes, ¿no? Hay una predominancia en los tatuajes, o hay una predominancia en el color negro o en el color azul, ¿no? E incluso los colores de la barbería que están vinculados, no sé si lo han visto, son unos tubos que van con color rojo, blanco y azul, ¿no? Y abajo tienen como una especie de una lata, como un platillo, como un bowl, ¿no? Yo no lo sabía, pero leyendo la investigación era algo interesante, ¿no? Este bowl era vinculado de plata a los barberos antiguos, donde ahí se ponía la espuma de afeitar, etcétera, ¿no? Y el color rojo era la sangre que podía cortar, de los cortes que se hacen los hombres al afeitarse, ¿no? Y el blanco era el color blanco que te ponían como pañuelo para no salpicar, y ahí te limpiabas, ¿no? Y el azul vinculado a lo masculino, ¿no? Obviamente acá nos los ponen como adorno y no sabemos qué significa, pero hay toda una connotación de masculinidad y como un espacio interesante, ¿no? Donde la música de por sí, por ejemplo, es música de reggaetón, que es una música de un contenido muy machista, si nos damos cuenta, ¿no? Y acompañan videos a veces de fútbol o videos de reggaetón, y algo más había en sí que acompaña. Y en algunos lugares que es un poco más caro, te invitan incluso a un trago, cerveza o un whisky, algo para tomar mientras estás en este espacio de tu cuidado personal, donde se puede invertir mucho dinero, ¿no? O sea, o sea lo que uno invierte en arreglarse la barba, en ponerse una mascarilla, etcétera, de cosas, es un dinero que puede ser considerable, pero que es un dinero que inclusive puede ser menor, no, perdón, mayor, o sea, ese tema del cuidado físico y ese dinero que se invierte quizás mensualmente en este cuidado físico es mayor al cuidado preventivo que uno puede hacer, un hombre puede hacer en un chequeo médico, ¿no? Entonces, que no lo hace porque no hay una necesidad, porque, como diría Beno de Kaiser, todavía el cuerpo aguanta, mientras el cuerpo aguante, no hay necesidad de un chequeo médico, ¿no? Y en esa misma línea, los atributos, como las características, entre comillas, de personalidad, porque la personalidad es una construcción mucho más compleja a nivel psicológico, sino las características de personalidad que asociamos al hombre o a la mujer
por el hecho de serlo, ¿no? Que tiene que ver con el arreglo, la apariencia, el manejo del cuerpo, en este día justamente de, vamos a poner este espacio de la barbería que lo estamos utilizando como ejemplo, cómo voy performando mi imagen, que se me vea masculino, que se me vea atractivo, que se me pueda ver de repente como yo lo quiero ver, ¿no? Viril, lo que sé yo, pero para otros el peinado que me hago no es tan viril o no es tan masculino como otros, pero es un espacio donde cada uno va a ir performando este arreglo, esta apariencia de lo que uno quiere ser, ¿no? De hecho, de ahí también viene este tema cuando una mujer se arregla, se viste y siempre le dicen, no, hijita, muestra tus atributos, ¿no? Atributos físicos, ¿no? Que es generalmente vinculado muestra que tienes pechos, muestra que tienes cadera, muestra que tienes glúteos, muestra que tienes unas piernas atractivas, muestra tu belleza, ¿no? Este tema de la belleza y el manejo del cuerpo es sumamente interesante porque la mujer, cómo va construyendo el cuerpo, y lo que me decía Liuba Kogan, ¿no? Tiene que ver con una imagen también de ser validada y de generar un deseo en otra persona. Ese deseo, y esa es otra interpretación, puede ser o deseo de atracción hacia los hombres en un mundo heteronormativo, ¿no? Atracción hacia los hombres o un deseo de envidia hacia las mujeres, ¿no? Las demás mujeres me envidian porque yo tengo algo que tú no tienes, ¿no? O tú tienes algo que yo no tengo, ¿no? Entonces, esa muestra de atributos es algo interesante y cómo este arreglo y apariencia va a ser corporalmente una constante, mucho más en mujeres, pero también en hombres, y ojo, en mujeres porque nuevamente es una validación entre mujeres para ser vistas también para hombres, ¿no? Para los hombres. ¿Qué tal? Eh, entonces, ¿en qué mundo, como pregunta para reflexionar, ¿no? Este tema de los atributos calza perfectamente la idea de la construcción del cuerpo, el ponerte implantes, siliconas, botox, no sé, una serie de cirugías estéticas, ¿no? Y en hombres también, ¿no? Hombres que pueden consumir esteroides, pueden consumir cosas para poder verse físicamente más masculinos, no más atractivos. Entonces, como diría Connell, la configuración de práctica de género que incorpora la respuesta aceptada en un momento específico al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza o se considera que garantiza la oposición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, ¿no? Esta cita textual la he tomado también de la tesis de Rosales León, ¿no? Que es justamente interesante el ver cómo la práctica del género, ¿no? Esta incorporación de poner en práctica, esta performatividad, lo que posteriormente podría decir Butler, ¿no? Es el poner, el legitimar lo que el patriarcado nos estaba diciendo, principalmente las mujeres subordinadas a los hombres. Y es aquí donde caja esto, lo que mencionaba de este decálogo que propone Norma Fuller, después lo reafirma otros estudios como lo de Miguel Ramos, Raquel Hurtado, Mariela Cruzado, donde señala pues este decálogo de lo que implica ser un verdadero hombre en el Perú y lo señala como ser fuerte, poderoso, dominante, heterosexual, viril, valiente, socialmente aceptado y respetado, tener hijos, estar casado, ser proveedor y ser exitoso, ¿no? Entonces, esta idea es con lo que los hombres vamos creciendo. Son los roles que sentimos que tenemos que cumplir, por lo menos en el Perú, cada uno más que el otro, ¿no? Y cada uno va a ir viendo cuáles son aquellas situaciones, ¿no?, que quizás le puede costar un poco más. Si me va a costar un poco más ser que de repente valiente, ¿no?, en el sentido de no ser cobarde, no tener miedo, no huir ante una situación de una gresca, una pelea o qué sé yo, y siento que mi poca valentía se puede cuestionar, voy a tender a sacar otra cosa, otro aspecto
físico o de algún tipo, o sea, ya sea de atributo, ya sea de rol, ¿no? Para sopesar esa, entre comillas, poca valentía. Entonces voy a inventar situaciones, ¿no? Si dice que tengo que ser fuerte, esa fortaleza física o esa fortaleza emocional la hago evidente, ¿no? La hago evidente, ¿para qué? Para que sobre ello se asuma que soy valiente. ¿Me dejo entender? O de repente trato de demostrar una virilidad, quizás a nivel sexual. Para demostrando esta virilidad sexual, que puede ser vinculada a la seducción, vinculada al acto sexual per se, ¿no? Se asuma que soy valiente, porque yo tengo miedo de que mi valentía se cuestione, ¿no? O de repente mi éxito a nivel laboral, profesional, no lo siento tal cual, ¿no? El proveer económicamente, el demostrar que tengo dinero, es una forma de demostrar que soy exitoso o de parchar un tema de que como yo no me siento exitoso, lo demuestro haciendo otras cosas, ¿no? O demostrando que tengo un poder económico, cuando no lo tengo, ¿no? Es por eso de que vivimos en una sociedad donde el consumo capitalista ayuda perfectamente, ¿no? Ayuda perfectamente a endeudarme y tener cosas que demuestren que soy más poderoso económicamente o puedo serlo versus el que tan exitoso puedo ser. La famosa frase de billetera mata galán, ¿no? Calza perfectamente en ello. Y cómo vamos tratando de parchar aquellas situaciones donde no me siento un verdadero hombre, ¿no? Y la construcción de la mujer es en oposición al hombre. La masculinidad y la feminidad se va construyendo en oposición de, y esta feminidad hegemónica que viene del modelo mariano, ¿no? Y el transgredir este modelo mariano, en sí mariano de la Virgen María, ¿no? Va a hacer que la mujer sea vista como rebelde, como una mujer bochinchera, como una mujer que, no sé, que hace bulla, que una mujer que es atrevida, osada, callejera, etcétera. Una serie de etiquetas que va a ser para, obviamente, invalidar a la mujer que cuestiona o se revela ante esta familia hegemónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han ido enseñando a las mujeres? Estar al servicio de los demás, ser sumisa, obediente, dedicada a la familia, ser maternal, dedicada por entero a agradar a la pareja. Este agradar por la pareja es sumamente interesante, porque suena, que bueno, después lo voy a ir detallando, ¿no? Mucho temor a que la abandonen, tolerante, muy dependiente, con deseo sexual y erotismo no manifiesto, conocer la importancia de la virginidad, con deseo de que el hombre la domine, proteja, controle como señal de amor, ¿no? Como señalaba la vez pasada, esta última frase, el punto 11, ¿no? Es principalmente, si lo desarrollamos un poco más, este miedo al abandono, ¿no? Cuando un hombre puede ser infiel o te puede golpear o ser violento, ¿no? Del perdonar infidelidades, perdonar violencias, por el miedo al abandono, ¿no? O sea, porque justamente se ha encargado durante mucho tiempo de, entre comillas, agradar a la pareja, hacer lo que el hombre quiere. Acuérdense, la idea del machismo es que la palabra del hombre es la ley, entonces el hombre se va a quedar de alguna u otra forma dominando, teniendo el control de la casa, este aspecto que muchos dicen de que no, mi mujer es la que manda en la casa, mi esposa es la que manda en la casa, vive en un matriarcado, es pura mentira. No, el que haya muchas mujeres en la casa y ellas tomen, entre comillas, decisiones, no es que haya un matriarcado. Si se dan cuenta, son decisiones tontas, irrelevantes. Decisiones sobre qué plato de comida se va a tener en la semana, decisiones si es que sales o no sales, decisiones de qué priorizamos los gastos, qué sé yo. Eso no es un matriarcado, ¿no? Porque finalmente el poder en dónde está, en el dinero que el hombre trae. El poder lo sigue teniendo el hombre.
y lo que está haciendo es hacerle creer a la pareja que ella toma decisiones sobre la base de ese dinero que le puede dar. Y si hay decisiones que al hombre no le parece, el hombre deja de darle dinero o eh, calcula cuánto dinero darle o no darle, que es una forma de tener el control también, ¿no? Entonces, hay esta idea de hacernos creer que, ¿no? Obviamente, el tema del amor que aparece por ahí, venimos también de toda esta cultura del amor romántico, el amor para toda la vida, el amor como un tema de entrega, el amor como un tema de suplicio, donde el amor se tiene que sufrir, si no sufres no hay amor, ¿no? Porque viene de esta idea propiamente literaria, romántica, de que el hombre rescata a la mujer, ¿no? A la mujer que está abandonada, la mujer que necesita ser rescatada para que se casen con ella y sea valorada como mujer. Porque si alguien no te quiere, no te rescata, ¿no? Entonces esa es la idea y obviamente desde este contrato sexual que menciona Bateman, esta idea del intercambio pues de sexual por excelencia que es el matrimonio, ¿no? Donde el hombre, el papá como hombre entrega a la hija mujer a otro hombre a cambio de algo, ¿no? Antiguamente era a cambio de tierras, dotes, dinero, negocios, etcétera. Después se fue entendiendo incluso como el tener, heredar un apellido, no un pertenecer a, yo soy de Martínez, pertenezco a fulano etal, ¿no? O yo soy la esposa de fulano etal, ¿no? Y obviamente en los rituales como la boda, el matrimonio, ¿quién es la protagonista? La novia, porque es la persona a la cual el punto de atención llega porque es la que han elegido, no es la mujer que ha tenido la suerte, la dicha de haber sido elegida por otro hombre. Tanto así que en otro ritual dentro de la boda es darle este deseo a otra persona, por eso es que tira el buquet deseando que otra mujer pase por la misma felicidad y dicha, ¿no? De casarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay toda una connotación al respecto. Este tema también de la importancia de la virginidad hacen alusión hoy en día, no tanto, bueno, también, no tanto al tema de la primera vez, porque ya veníamos con el tema de la primera vez, el tema del que si se sangra o no se sangra, la primera penetración que tiene que tener la mujer, como entregar tu cuerpo a alguien, cómo fueron criadas en este aspecto también, como tu tesoro, eso que dicen tu tesorito, cuida tu tesorito, ¿no? Tu florcita, esos apelativos que le ponen, es como, claro, es un tesoro que vas a entregarle a alguien, y eso es la manera como sexualmente se educa a las mujeres en ese aspecto, ¿no? Evidentemente, se entiende la virginidad que se, entre comillas, se desvirga o se rompe o se deflora cuando hay el primer coito sexual, ¿no? Penetración del pene dentro de la cavidad vaginal. Y obviamente, mientras más penetraciones con distintas personas has tenido, menos valorada vas a ser. Entonces, en eso hace referencia este aspecto, ¿no? Hoy en día es quizás un poco más aceptado socialmente que una mujer puede haber tenido varias parejas sexuales antes de estar con el enamorado del año de turno, como queramos decirlo, ¿no? Pero obviamente esa mujer sabe que no, que el decirle con cuántos hombres ha estado, entre comillas, sexualmente, va a generar algo en la otra persona, ¿no? Y entre comillas es esta desvalorización misógina, sexista, de que dejas de tener una valía por haber estado con tantos hombres, ¿no? Entonces ahí este invento de decir que no he estado con tantos hombres o qué sé yo, etcétera, ¿no? Como una manera también de protegerse, pero que reafirma nuevamente este control y este machismo hacia la mujer, ¿no? Todo esto en esta metáfora se resume, ¿no? De la metáfora de Jaime Tellería, de la masculinidad hegemónica, la mesa, ¿no? Que es que representa la masculinidad hegemónica en sí,
y las patas, que son los pilares que sostienen esta masculinidad hegemónica, que es el sexismo, la misoginia, la homofobia y la heteronormatividad. La práctica, el poner en ejecución toda esta mesa, el utilizarla, es el machismo en sí, ¿no? El machismo es el poner en práctica esta masculinidad hegemónica. Y esto va a generar poder. Entonces, si es que lo llevamos al tema de los espacios y los amigos, voy a hacer énfasis en situaciones más cotidianas para generar un poquito la reflexión sobre la base de estas imágenes donde en los medios de comunicación le hemos ido entendiendo, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta cómo para Teresa de Lauretis, ¿no? Las tecnologías, el uso tecnológico, ¿no? Es una de las representaciones que hacen las tecnologías en sí. La tecnología no solamente a los dispositivos como la computadora, sino en sí todo lo que pueda representar socialmente una cultura, ¿no? Ella lo habla desde el cine, por ejemplo, también representa no solamente la feminidad y la masculinidad tal cual, sino lo que propone, lo que se entiende por ser hombre, lo que se entiende por ser mujer, lo que se busca imitar por ser hombre, lo que se busca imitar por ser mujer, incluso hasta normalizarlo, de cómo estas identidades de género priman en sí. De hecho, de Lauretis tiene una reflexión súper interesante donde dice ella, la identidad de género es primero a la identidad sexual en sí, cuando antes se iba diciendo que la identidad sexual es lo primero que se va construyendo y después el tema de género, ¿no? Pero hay que entender que en nuestro sistema, sobre la base del sexo asignado, ¿no? El sexo que te asignan al nacer, porque tienes un pene o tienes una vulva, te dicen que eres hombre o eres mujer, es que sobre eso van a ir construyéndose la identidad, ¿no? De género. Lo que Butler después comenzaba a mencionar que no es que o sea, se da, pero la idea no es que tenga que ser que por tener pene te construyas como una imagen masculina o como hombre y después una masculinidad, sino que creas una performance sobre la base de con lo que tú te identificas, ¿no? Y que sobre eso después, si es que quieres, tú te vayas señalando cómo te ves, cómo te percibes, ¿no? El problema, como mencionaba Butler en este tema, dime. Tú dices el sexo que te asignan al nacer. Sí. No es la naturaleza la que te asigna. La naturaleza, lo que nos da, lo biológico, es que eres macho o hembra, ¿no? O sea, tienes un pene, tienes una vulva, lo que se ve, biológicamente y externamente. Internamente no sabemos qué hay. Digo internamente, ¿por qué? Paréntesis, abro. Porque, por ejemplo, en el consultorio, como saben, yo trabajo en psicología clínica. Una vez llega un caso, y esto tengo la autorización de las personas para contarlo, ¿no? Obviamente con el anonimato de la situación, ¿no? De una adolescente que a los 16 años, ¿no? Una mujer adolescente a los 16 años, se veía muy andrógina. O sea, tú la veías externamente y no sabías si era hombre o mujer, voy a hablarlo bien estereotipadamente, ¿no? No le habían desarrollado mucho los senos, y obviamente la preocupación de los padres era que esta persona se vestía de manera masculina y los padres, entre comillas, temían que fuese un tema de transgeneridad o transexualidad, ¿no? Evaluando, conversando, viendo tema de historia, a los 16 años no había menstruado, ¿no? Un primer eje que llama la atención. Entonces, bueno, como formación también tengo la formación de sexología, había que evaluar algunas cosas. Se manda a evaluar, o sea, a un chequeo médico ginecológico. La primera ginecóloga le ve y le dice, bueno, es que hay un retraso o es en el desarrollo, ¿no? Que tome estas pastillas para acelerar digamos, el proceso de que le venga la regla, ¿no? Desarrollo hormonal, perdón, de los óvulos y los ovarios.
Pasaban los meses, no pasaba nada. Es más, no, esta pastilla como que parece, aparentemente le caía mal, ¿no? Entonces, cuando no habían resultados y le pregunté a la chica si es que le han hecho una ecografía, que salió en la ecografía, me dijo no, que no le han hecho ninguna ecografía. ¿No? Le expliqué incluso que era una ecografía que podían ver, incluso con la ecografía transvaginal, ¿no? Explicándole cómo es la ecografía transvaginal, no sé si ustedes saben, ¿no? Que introducen con un aparato para ver dentro de la vagina. Dijo que no. Entonces, bueno, a los padres, a la madre, principalmente se dijo que vaya a otra ginecóloga a ver y qué sé yo. Hicieron la interconsulta, otra consulta con otra ginecóloga, hicieron pues las ecografías respectivas y resultó que no había útero, no había útero, no había ovarios, ¿no? Internamente había una próstata, ¿no? O sea, no una próstata en sí desarrollada, sino, digamos, una próstata como que de un bebé que no se desarrolló, algo por ahí, ¿no? Entonces, ¿ante qué caso estábamos? Un caso de una intersexualidad, ¿no? Una intersexualidad, bueno, hormonalmente también había una serie de situaciones que si es que ves externamente que hay una vulva, ¿no? Dice, a ver, hormonas, a ver cómo van las hormonas, debería haber más estrógenos, ¿no? Que testosterona, ¿no? Había que en este caso un poco más de testosterona que estrógenos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para hacer la historia más corta. Que justamente se le atribuyó un sexo, ¿no? Que eres mujer, porque tienes vulva. Entonces esta persona se le crió como mujer, pero es más, se le atribuye que es mujer, se le cría y educa como mujer, ¿no? Y se hace hay un problema ahí, porque tú te vas identificando con lo femenino o con lo masculino, ¿no? O en este sistema binario, pero si no de repente como a género, género fluido, eso ya lo vas aprendiendo más adelante, ¿no? Pero sin embargo, si vemos nuestro DNI, ¿qué dice? Sexo femenino. Lo femenino, lo masculino es social, no es biológico. Pero el ¿No? caso que nos comentas es un hermafrodita, claramente. No es hermafrodismo, es un caso de intersexualidad. ¿Qué porcentaje de la población tiene esa intersexualidad en su mente? Como para generalizarlo a que las personas internamente no estamos definidas al nacer. No lo sé mundialmente, ¿no? No hay una data, de repente la hay, no lo sé, pero la hay, ¿no? ¿A qué más voy? Si a ese porcentaje, ¿no? Le sumamos los casos de personas intersexuales, por ejemplo, personas que no se identifican, no estoy hablando de un tema de género, sino un tema de sexo biológico, entre comillas, bien, biológico entre comillas, ¿no? Que no se identifican con el pene que tienen, con la vulva que tienen, ¿no? Y eso ya le genera un conflicto, porque me están diciendo que soy hombre porque tengo pene, pero yo no, es que no es que un tema, es que suena muy fácil el tema de te identificas porque eres parte de o no, no estamos hablando de esa identificación en sí, es más complejo el proceso de identificarte con algo, ¿no? Es un tema de interiorizar la pertenencia a una categoría, ¿no? Entonces en ese aspecto, ¿no? Esta persona crece diciendo, yo tengo que ser hombre porque tengo pene, o tengo que ser mujer porque tengo vulva, y no me identifico con ello, ¿no? Y la Ok, identificación no se relaciona más a un aspecto psicológico que realmente biológico. la identificación tiene todo un proceso que tiene que ver con lo psicológico. Sí, es que claro, es una construcción sobre la base de lo psicológico, pero lo psicológico es de lo social también, Claro. ¿no? Pero, Pero, pero digamos, no concuerda con lo biológico. O sea, estas personas que de las te estoy preguntando, sí, sí, ¿ah? sí, sí, En sí. realidad, No, sí, está es bien. la primera vez que estoy frente a un psicólogo hablando de esto. He hablado con antropólogos también, pero ellos tienen otra mirada. Yo lo que quiero es saber qué tanto podría valer la mirada psicológica de cada ser humano considerando que
experiencias que nos pueden llevar a identificarnos de maneras distintas y cuál es ese, o sea, la posibilidad de la existencia de las diversas identificaciones como para hacerlas válidas. Bueno, de hecho desde la psicología, es que lo que pasa es que la psicología es bien amplia para empezar. Hay una psicología social, hay una psicología más clínica, hay una psicología que va desde el lado quizás hasta más biologicista, ¿no? Y el problema con lo biológico, ¿no? Sobre todo lo biológico más ortodoxo, es que se quedan en los estudios que hay y así es, ¿no? En el texto de La ciencia del sexo de Pérez Tupinyá, quien es biólogo, ¿no? Señalaba algo interesante, ¿no? Que hoy en día la biología, o sea, ha ido comprendiendo de que la biología, hay un aspecto en el ser humano que va a calar definitivamente, ¿no? Que influye, pero no determina. Porque lo que tiene mucho más peso es la cultura. La cultura es lo que va a tener, la cultura, lo social, va a tener mucho más peso en cómo incluso esto, lo biológico, va a manifestarse o no, ¿no? Entonces, sí hay factores biológicos que influyen, definitivamente, pero la construcción de una identidad justamente tiene que ver cómo yo me identifico con algo. Si hablamos desde un lado más psicodinámico, más psicoanalítico, que también tiene que ver mucho con aspectos, obviamente, desde otras corrientes cognitivas, ¿no? Por ejemplo, desde la psicología, es que uno se va identificando sobre la base de imágenes, de referentes, ¿no? Vas construyendo tu imagen de algo, de pertenencia a, y cada uno lo va a manifestar de distinta manera. Utilizo más un ejemplo como es tan complejo entender este aspecto tan subjetivo de nuestras identidades físicas o identidades de género. Utilizo un ejemplo que nos cae a todas las personas que vivimos en Perú. ¿Cómo construimos nuestra identidad como peruanos o peruanas? ¿No? No por el hecho de ponerme una camiseta cuando juega Perú fútbol, ¿no? O sea, la selección peruana, o cantar el himno nacional, o marchar el 28 de julio en mi colegio, eso me hace más peruano. Hay gente que sí lo va a gente que sí lo va a identificar como eso es una demostración de qué tan peruano eres. Pero hay gente que va a decir no. Para mí no tiene nada que ver eso con qué tan peruano eres. Hay gente que te dice, para mí, qué tan peruano eres es, no sé, ver que cuando hay elecciones gubernamentales, ¿no? O parlamentarias, busques en, no sé, pues en las plataformas de los partidos políticos, cuáles son los proyectos de las personas, de los políticos, las políticas, que te preocupes por quiénes van a votar o no. Para mí ese es un tema de peruanidad, porque me preocupo en ese sentido por mi país. Otros van a decir, no, yo me preocupo por el tema si es que hay un sentido de comunidad o no, y si es que recojo la basura que hay en la calle, y para mí eso es identificarme como peruano porque amo al Perú. Otros van a decir pues que no, te tiene que usar la comida peruana, y si dices que qué horrible el ceviche, me cae mal, como le pasó a Iván Tais, no sé, que una dijo la comida peruana es fatal porque la como y me cae bomba. La gente se le fue encima diciéndole, es que no eres peruano, ¿cómo no vas a poder comer la comida peruana? Que no me gusta la comida peruana no es que, que deje de ser peruano, ¿no? El hecho de ser peruano es haber nacido en el Perú. Punto. No necesariamente, no necesariamente. ¿Qué pasa con la Padula, este jugador de fútbol? Ah, bueno. ¿Me dejo entender? No, Entonces, pero la padula, nazca aquí, nazca allá o nazca más allá, tiene alguna característica biológica que lo acompañará en Italia, en el Perú, en Estados Unidos. O sea, como muchísimas personas que, no me acuerdo cómo se llaman, pero digamos, no hablo de Perú ahora, voy a hablar de Estados Unidos con Trump, ¿no? Cuando gana Trump, gana principalmente por votos, y se vio con esa gente que
que no, entre comillas, oriundamente era Estados Unidos, sino eran gente de, voy a poner ejemplos, ¿no? Nietos de migrantes mexicanos que habían nacido en Estados Unidos, en California o en Miami, en Florida, y discriminaban a los latinos porque no se identificaban como decían, yo no soy latino, o sea, que mi abuelo sea latino o sea mexicano no es que yo lo sea, Pero eso ¿no? sí es súper cultural. O Y sea, es que a eso vamos, es un tema cultural es que totalmente, eso sí es ¿no? súper cultural. O ¿No? sea, si yo veo caminar a una persona por la calle, por acá, por tu entorno, yo siempre voy a saber si es macho o hembra, al margen de lo que quiera o no quiera. No estoy criticando, no quiero meterme en el tema ese, sino yo lo sé porque lo estoy mirando y externamente, como tú dices, hay una característica que resalta que responde a sus patrones biológicos. Probablemente sí. Y hay estudios transversales a nivel internacional, y eso de repente yo vengo estudiando esto por muchos años. Soy economista, no soy psicóloga, pero me encanta porque entré en la parte de la neurociencia y la psiquiatría, la neuropsiquiatría hace muchos años, por otros temas, ¿ah? No Ujú. tenían que ver con esto, pero había muchas características que definían incluso trastornos, ¿no? Que respondían al sexo. No quiero decir género, porque ya si no género, de repente me tiran mandarinas, pero así me encanta las ocurrencias y a nivel global y transversal se daban en determinado género. En las mujeres el 8%, en los hombres el 10%, la forma de comunicarnos, ¿no? Interhemisféricamente. Yo he hecho mucho coaching para personas con trastornos psiquiátricos, no digamos trastornos de déficit de atención o alguna cosa de esas. Y también la claridad en las diferencias era impresionante por la diferencia de género. Entonces, ¿La diferencia de también género o por de la diferencia sexo? de sexo, por la Ok. diferencia de sexo, que tenía un hombre. Lo que pasa es que yo te estoy hablando de hace, yo empecé con esto en el año 2010, hace Ujú. 13 años, toda esta discusión no existía. O sea, nadie, por eso te digo, no, nadie se tiraba mandarinas podridas porque decía género masculino y género femenino como lo es hoy. ¿No? Por Sí. ejemplo, tú ahorita pones la definición de masculinidad del hombre y pones a Führer y pones a la otra persona año 2001, 2006, 2018, ¿no? Führer 2018 de repente tomando el marco teórico de un libro del 2001, pero han pasado 22 años de ello, Totalmente de acuerdo. Y hay que ¿no? seguirlo Entonces yo repensando. diría, de repente no, que la crítica no vaya hacia esa masculinidad que claro, o sea, definitivamente no tiene nada que ver con la masculinidad de hoy. Yo leo la feminidad y veo a mi hija que tiene 27 años y no responde a ninguna. Empezando porque no es sumisa, porque no busca marido. Hay millones de cosas que no la definen como tal, pero ella es una mujer. Y es una mujer que es heterosexual, ¿no? Entonces, la crítica no puede llevar, pienso yo, perdóname, ¿no? No puede llevarte a la confusión de que las cosas pueden depender de ti si hay una claridad demostrable además, ¿no? Tú me escuchas, ¿sabes? Yo no soy conservadora, no soy una mujer machista, para nada. O sea, me casé, yo pocos años me divorcié, vivo sola. O sea, tengo muchas características que me ponen de repente en un espacio mucho más progre, si queremos, ¿no? Que un espacio mucho más tradicional, pero aún así, y por los estudios que he tenido, y van por el lado de la parte más biológica médica tal vez, me cuesta pensar que la biología pueda ser definida por la psicología. Pienso que hay ambas cosas. Pienso que hay una biología que se genera, una psicología a partir de eso que tú vienes siendo, que no depende de ti ni de tu mamá ni de tu papá, depende de la naturaleza, que de hecho, o sea, al margen de que yo piense que soy un caballito, un perrito, un gatito, sigo siendo una mujer, sigo siendo una hembra si quieres, ¿no? Entonces, eso es lo que no termina de cuajarme en este discurso tan abierto, si queremos, de que cada uno define lo que identifica para sí. Claro, lo que sucede ahí es que, por ejemplo, cuando uno construye su identidad, no podemos decir que hay identidad masculina y femenina por sí. Quienes estudiamos los temas de género, o sea, yo en el grupo de género al cual, porque hay varios tipos de género como estudios, a eso me refiero. Yo soy de las personas que, claro, yo soy de las personas que diría que no debería existir el género.
¿ok? O sea, lo ideal es que no exista género, ¿sí? O sea, porque el género finalmente son categorías que te etiquetan hacia este tipo de persona u otro tipo de persona. Ojo, hablo de personas, porque cuando uno dice me identifico como, no sé, como perro, como marciano, no, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí hay otra cosa que estamos hablando de personas, no estamos hablando que si es que me comienzo a querer mutar porque soy un perro, no, estamos hablando de probablemente otro tipo de patología, o sea, algún tipo de patología, no otro tipo, sino algún tipo de patologías en sí, ¿no? Pero si no estamos hablando de cómo tú vas construyendo una identidad que no necesariamente va dentro de este modelo, como dije, claro, desde hace 20 años, de lo que salía Fuller y decía, esto es lo que sale, habría que replantearlo, definitivamente habría que replantearlo, ¿no? Definitivamente, ¿no? O ver cómo es ahora y hacer un versus, una comparación, eso no quepa la menor duda, y de hecho eso es lo que los estudios de masculinidades o feminidades que salen siempre lo dicen, no hay que seguir replanteándolo y replanteando, pero nadie lo replantea en sí porque se necesita financiamiento, etcétera, qué sé yo, ¿no? Podríamos decir que podemos llamar al ser humano como ser humano con la identidad que decida que no tiene que ser publicada, pero sabemos que es un macho o una hembra. ¿Sí? Ni O sea, siquiera saber qué es persona en sí, es una qué es persona persona, o sea, que en que tu términos rol sexuales es... es macho o es hembra. ¿Sí o no? Es que más allá de ello, el ser macho o el ser hembra habla solamente el macho o hembra de la especie sobre la base de qué? De lo biológico en cuanto a qué? En cuanto a tus cromosomas. Sí, pero es la base, digamos. Pero ¿qué pasa? Claro, cromosoma XX, hembra, como cromosoma XY o XY, macho. Pero ¿qué pasa si eres XXY? Entonces ya no hay hembra macho ahí, No, ¿no? pero será el 2% de la población mundial. O sea, cuando las personas Pero deciden políticas, cuando es para es la norma, ¿no? el O sea, problema justamente es la invisibilización de, ¿no? En muchos sentidos, porque justamente no estamos hablando de el porcentaje de personas que han nacido con este tipo de cromosomas, sino el porcentaje de personas que no se logran identificar con propuestas que te van dando, ¿no? En sí. O sea, voy a llevar a un aspecto similar incluso, ¿no? Tú naces y tienes que cumplir con una religión. Ojo, cumplir con una religión. Hay países donde tienes que tener esta religión. En nosotros, aparentemente no. A veces lo cuestiono, pero aparentemente no. ¿No? Pero hay países donde tienes que tener esta religión y el tema culturalmente de religión es muy fuerte. ¿No? Es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa con las personas que dicen, sabes qué? No, yo no quiero estar en esta religión, ¿no? Puede haber de países donde te matan, o países donde no pasan nada, o lugares donde te miran mal. Como acá en Perú, que sí sucede, cuando gente dice, yo soy agnóstico, yo soy ateo, soy católico no practicante, ¿cómo que no practicante? ¿Cómo que no practicante? O sea, o eres católico o no eres católico. No, es que no lo practico. O sea, las ideas que tenemos al respecto, ¿no? O sea, cómo acomodo todo el tema de una pertenencia o no. Claro, yo quiero seguir siendo católico, cristiano, católico, apostólico, romano, pero, no sé, pues utilizo métodos anticonceptivos, cosa que no está permitido por mi religión, ¿no? O me divorcio, cosa que no está permitida por mi religión, ¿no? O hago cosas que no están permitidas por la religión, por ejemplo. Entonces, amoldo esta identidad de, no sé, pues no soy católico, apostólico, no soy católico, apostólico romano, no practicante. Igual lo llevamos al tema, ¿no? Me vinculo con una masculinidad no hegemónica. Entonces, ¿cómo vamos a moldar? ¿Por qué? Porque el problema con etiquetar es que te delimita que de acá tienes que cumplir con estas características. Y hay personas en las cuales sienten que no están de estas características. Por ejemplo, tu hija quizás, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si es que yo digo, oye, este es el modelo de ser mujer? Y este modelo de ser mujer no hay más, pero es ¿no? que ya esos modelos no existen.
¿Me das a entender? Entonces, Pero va más por el lado de vamos al, claro, pero vamos en el tema del lenguaje incluso. Cuando te dicen, siéntate como mujercita, vendría a ser, siéntate de manera femenina. pero claro, entra un tema más relacionado con el lenguaje, además también bien arraigado, creo yo, a esas definiciones de género anteriores. Yo ahora no escucho a nadie decirle a otro, siéntate como mujercita o pórtate como hombre. Pero sí se lo escuchaba a mi papá decir a mis hermanos, Ah, no, cuando claro, tuvieron ya 5 años, es que esa frase de repente ya no se utiliza tanto, pero hay otras frases que sí replican el tema de comportarse como hombre, ¿no? ¿y qué tan alejado de una posibilidad está esto que tú dices, que me parece bien lógico y bien racional, además, para salir de lo subjetivo al ultranza, ¿qué tan real podría ser simplemente definir a la persona por el cromosoma, que es lo que nunca va a cambiar? Digamos, que es la naturaleza pura y dura. Así viniste, al margen de lo que fuera. Yo me acuerdo que una vez estuve conversando con unas amigas, como apólitas de viernes en la noche, oye, vámonos al baño, baño de hombres, baño de mujeres, y una de ellas dijo, qué barbaridad, yo no me identifico, no sé qué, y yo le dije, chola, pídete un baño para ti, ¿no? Entonces la otra dijo, no, yo quiero baño, y en las conversaciones y en las historias que nos contábamos, llegamos a la conclusión que si no había por lo menos 9 baños, estábamos ahí todas insatisfechas, ¿no? Y yo dije, oye, ¿y qué tal si mejor en adelante sea más fácil el tema? Ponen su vagina en una puerta, ponen un pene en la otra, todos los que tienen pene entran a esta puerta y todos los que tienen vagina entran a esta. Y nos olvidamos del desmadre que se arma cada vez que todo el mundo se raja la vestidura por ese tipo de cosas, porque es lo único que no va a cambiar. No sé si será lo único que no va a cambiar, no lo sé, O sea, no lo sé. digamos, Sí, si tú me pero dices, a lo que voy es el tema de, justamente cuando hablamos de inclusión y todo ello, cómo la inclusión perturba. No voy a hablar de temas de género ahorita, voy a hablar de otro tipo de inclusiones, ¿no? Como por ejemplo el incluir cada vez más en colegios, en centros laborales, a personas con síndrome de Down, por ejemplo, perturba. Y perturba un montón. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y cuando he trabajado en escuelas, con chicos o con escolares, lo he visto. Ojo, no perturba a estudiantes. Perturba a los padres, a las madres, ¿no? Papá, ¿por qué mi hijo va a sentarse al costado del niño con síndrome de Down? ¿No? ¿Por qué mi hijo tiene que estar o interactuar pues, con una persona que tiene, entre comillas, ¿no? síndrome de Tourette, ¿no? O tiene tal cosa, o tiene tal otra, ¿no? O tiene tal parálisis. O sea, este tema de la inclusión perturba a la gente. Y perturba muchísimo. Hoy en día es esta inclusión que perturba. Retrocedemos en el tiempo, años 50, 60 más o menos, perturbaba la inclusión racial, ¿no? Alguna vez le pregunté a un adulto mayor, estamos hablando de X tema, ¿no? Y salió que esta persona era del Colegio Guadalupe, ¿no? Un señor adulto mayor, ¿no? Y comenzó a hablar de, sí, el Colegio Guadalupe era muy bueno en su época, qué sé yo, patatín, patatán, ¿no? Pero después él se tuvo que ir, ¿no? Y lo cambiaron al Colegio de la Inmaculada, ¿no? ¿Y por qué? No, es que comenzaron a venir los cholos, textualmente, de provincia y los metían a los colegios nacionales, que eran buenos. Allí es donde los colegios nacionales se fregaron, qué sé yo. Ok, ¿qué perturba? El tema de la raza perturba, ¿no? Como Gonzalo Portocarrero también mencionaba, ¿no? Esta creación de lo criollo como una forma de hacer freno a lo indígena, ¿no? Lo criollo se crea como una forma
de hacer frente a toda la movida indígena que venía desde Juan Santos Atahualpa, Incarrí, todo lo ello del volver al tema del mesianismo indígena, ¿no? Y revalorizar lo criollo como lo bueno. ¿Qué era lo criollo? Mezcla de... no, no era la mezcla. Lo criollo era cuando tenías algo de español, ¿no? Que hasta ahora sale, ¿no? Cuando dice, mi abuelo, mi tatarabuelo era español o tal cosa, ¿no? O cómo lograr tu visa española si tienes estos apellidos. Hasta ahorita sale en internet, ¿no? Entonces, esta idea de lo que es distinto a mí me perturba, ¿no? Me perturba y, y de algo interesante, ¿no? Claro, como son pocos, no importa, ¿no? Que era lo que socialmente mucho se vio, ¿no? Son pocos, ¿no? No importa porque son pocos, porque no nos toca. Y lo hemos visto como consecuencia desde el conflicto armado hasta el tema político, ¿no? Entonces, sí es importante ir calando, ir viendo más allá de lo biológico, ¿no? El tema de estas identidades en sí, y cómo se van construyendo y cómo se van volviendo a socializar o no, o cómo vamos aprendiendo de todo ello, de lo que implica interrelacionarnos como hombres o como mujeres en sí, ¿no? Ibas a decir algo, perdón, te interrumpí o no te dejé. No, no, no. Yo creo que no es que necesariamente la gente. Yo tengo mis hijos, porque tengo dos hombres y una mujer, en tres colegios diferentes porque siempre busqué el mejor espacio para cada uno, aunque fue una matadera porque fue un montón de trabajo, pero nunca vi en los tres colegios que hacían inclusión, nunca vi que la gente se discriminara demasiado por la inclusión. Primer punto, ¿no? Y segundo es hay mucho conservadurismo en nuestro país y este tema no es un tema peruano, esto es un tema a nivel global. Y a nivel global creo que sí, por querer, no sé si ganar espacios a veces, esa intolerancia de la que te hablan, de no querer incluir a otros, se convierte en intolerancia de que se siente no incluido. Y de alguna manera también nos cuestiona, porque como te digo, yo no tengo ningún problema en incluir a nadie. Yo particularmente, sin embargo, tengo que comprender por qué razón en algunos espacios hay incluso hasta una falta de respeto por la gente que también se identifica de una manera y que se siente vulnerada por algunas actitudes de algunas personas que se empoderan y levantan la mano y entran a un hombre metido en un baño de mujeres, por ejemplo, en un colegio, en un evento escolar, ¿eh? Y muchas mamás y muchas niñas dentro del baño de mujeres inclinaron porque fue este niño a orinar, ni siquiera había urinarios, o sea, era una cosa muy extraña, ¿no? Y la directora salió a decir que era un colegio inclusivo y que si este chico se sentía mujer que podía entrar al baño de hombres, al baño de mujeres. Y yo me pregunté, porque ni siquiera hice la pregunta abierta, no quiero ser una pesada, y ahí la no incluida yo, preguntar abiertamente. Entonces, y me pregunté, ¿y por qué ellas tienen que sentirse mal o vulneradas? ¿Por qué esta persona decide no sentirse vulnerada o se pone en una situación que hasta como política del lugar no ha sido aceptada ni conversada previamente, ¿no? O sea, si hay un chico que se identifica como mujer siendo hombre y tiene pene, tal vez hay que abrir un espacio adicional para que él tampoco vulnere ese sentir del otro, justamente para evitar sentirse vulnerado. ¿Cómo lo ves tú? Habría que replantearlo y verlo, ¿no? O sea, de hecho, o sea, por ejemplo, de lo que yo sé, cuando se hizo la reforma trans aquí en la Universidad Católica y se crea el primer baño no binario, ¿no? Porque no es un baño trans, sino es un baño no binario, que se ubica en la Facultad de Psicología, una de las cosas era un lugar para que te sientas protegida, protegido, protegide y seguro, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Es ante una necesidad de algo, ¿no? Es como el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, yo lo veo, no por, a ver, entre comillas, para mí es un mal lenguaje inclusivo. ¿Por qué mal lenguaje inclusivo? Porque no necesariamente es inclusivo. El decir todes, por ejemplo, no es que estás incluyendo a todes,
está señalando que no todas las personas están incluidas en tu discurso. ¿Me dejo entender? O sea, no porque yo estoy diciendo todes, ahora sí el universo está... No, es una llamada como diciendo, hey, acá cuando digo todes es porque hay personas que no se identifican con el todas, con el todos o incluso con el todes. Es un llamado a que pensemos en un tema de inclusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Incluso y alguien puede decir, claro, y el lenguaje peruano de señas y etcétera de cosas. Sí, claro, hay que seguir pensando en ello e incluyéndolo, incluyendo al respecto, ¿no? Y también luego pensar en lo infinita que sería la forma de comunicarnos si cada uno quiere satisfacer la necesidad personal, porque es muy individualista también creo yo lo que se está gestando, y no habría nunca un espacio donde se pudiera conciliar. ¿No? Bueno, es que todo es interesante para irlo a pensar, porque eso nos hace pensar que estamos en un momento de bisagra, de comenzar a cambiar cosas. No se me has hecho acordar con ese lenguaje de señas que lo mencioné yo. Eh, hace un mes o 2 meses creo que eh, Mauricio Mesones, este cantante de cumbia peruana, hizo un concierto en el Gran Teatro Nacional donde durante todo el concierto acompañó una persona, no me acuerdo su nombre, pero se apellida Piscoya, entre comillas, cantando con lenguaje de señas, ¿no? Y todo el mundo decía, ay, qué bonito, o sea, yo lo veía como que, oye, no es que sea bonito, no, es un tema que es una necesidad esto, ¿no? Y había gente que le decía, ay, pero qué tal posero hacer, pues, no lo sé, pero es una necesidad que está allí, ¿no? No es un tema de qué bonito, ¿no? Así, claro, que es lo mismo que incluso, claro, que incluso uno, claro, que a veces se sentía cuando yo trabajaba los temas de paternidades y y veía pues, visualizaba muchos hombres en la interacción con sus hijos y a veces decía, ay, mira qué bonito ese papá, cómo carga a su hijo. No es que sea bonito, bonito tu perrito cuando lo paseas, ¿no? Pero acá es un tema, a ver, cómo compartimos roles, cómo replanteamos justamente lo que este sistema de género nos ha impuesto. Ya se ahí va, ¿no? Claro. Y yo sí estoy de acuerdo con reeducar a la gente en base a sus roles principales. Totalmente de acuerdo. Lo que no entiendo bien es por qué se hace esta mezcolanza de cosas o cosas que en realidad no son equiparables, pienso yo. ¿En qué sentido, qué cosas Y de equiparables? repente, por ejemplo, esa libertad de que cada uno quiera definir, porque alude a una masculinidad que te define, que el hombre no cuida, que la mujer cuida, que la mujer cocina, que la mujer depende, y esas cosas que son bien sociales, totalmente sociales, que no son para nada biológicas. Yo no sé si tengo un sesgo economista, ¿ya? Mi sesgo de economista de modelar con variables, siempre variables independientes, ¿no? Y sostenemos, ¿no?, muchos de nuestros modelos basados en esas variables independientes. O sea, lo llevo a todos los aspectos de mi vida porque sí, esa fue mi formación básica en esta universidad. Entonces yo digo, ¿sobre qué basamos lo que estamos queriendo cambiar o lo que estamos queriendo moldear? No podemos basarlo en variables independientes. Tenemos que basarlo en variables independientes, que no van a tener que ir cambiando a la subjetividad o al yo me siento o al no me siento del ser humano. De uno, de mil, de 1.000.000. Somos 7.000 millones de seres humanos en este mundo. Entonces, ¿en qué ponemos el cimiento para poder entendernos y definir? Porque si no, todo es un cambalache y un desmadre. Y yo siento que hacia eso vamos. En nombre de la inclusión entendida de la forma, creo yo, como me lo estás planteando, de darle a la persona el derecho a identificarse desde lo social, que también es perfectamente posible, ¿no? Pero no hay que cambiar una estructura en base a lo etéreo, ¿no? Yo sí pensaría que hay que poner un cimiento y de repente ese cimiento sea, o sea, la base sea y facilite no solamente el lenguaje, eso que me dijiste que primera vez que lo escucho me parece genial, la cuestión del cromosoma. Ok, naciste hembra, naciste macho, sobre eso definimos lenguaje,
que no haya el desmadre que está gestándose hoy. Sí, no lo sé, porque claro, hoy en día aparece, entre comillas, como dirías tú, este desmadre, pero no es que aparece de la nada. Esto existió siempre, Y por eso, ¿no? Existió siempre, pero ¿cuánta gente no se sintió, voy a ponerlo así bien, una palabra bien simple pero potente, feliz, ¿no? Porque no tenía opción a vivir su vida de una manera libre, ¿no? ¿Cuánta gente, desde el tema que hoy en día es más incluso hasta aceptado, pero no es aceptado, ¿no? Como la orientación sexual, ¿no? ¿Cuánta gente ha tenido que vivir ocultando su orientación sexual y ocultando su forma de cómo performar, cómo vivir, cómo manifestar su cuerpo, porque simplemente si no, no iba a ser aceptado socialmente, iba a ser infeliz o ha terminado con suicidios, ¿no? Entonces, y eso viene desde siglos, ¿no? Entonces, algo ha pasado últimamente que ha generado una reinvención, o más que reinventarnos es replantear. Pero yo sí creo que ahí puedo conseguir contigo este cambalache, ¿no? Cuando yo trato de entender estas nuevas categorías de géneros, de identidades que la gente tiene, es porque nuevamente le pongo nombre, rótulo a una identidad que yo solo, yo con un grupo de personas, nos identificamos y lo rotulamos y al rotularlo lo encerramos en un concepto donde definimos qué implica ser, no sé, pues asexual, qué sé yo, ¿no? Y le pongo una definición. Al definirlo, ya lo delimito. pero tal vez el error está ahí. Y el error ha sido justamente en todas las delimitaciones que hemos hecho a lo largo de el categorizar socialmente cosas. Por eso digo, la idea es que no haya género, que sea algo global, pero creo que no habría problema en que sea un término entre comillas global, si es que ese término global no perjudicaría en algo a las personas. Porque si yo siento que tú creas una categoría donde no me incluyo, ok, no hay ningún problema que no me incluya, porque ya no soy agénero, género fluido, no hay ningún problema con eso. Pero el hecho que yo sea género fluido sí puede traerme problemas a nivel, no sé, económico, ¿no? Estás poniendo en un concepto y una definición, y ese es el problema. Es que eso ha sido pasando, ¿no? O sea, si ha pasado, por ejemplo, con el tema de las identidades trans en general y con las orientaciones, desde el tema legal, el acceso a seguros, el acceso a créditos, el acceso a un tema, incluso personas trans que me han dicho acá, el tema de, de títulos universitarios, ¿no? El caso, por ejemplo, que le pasó y lo digo porque es un caso público, de Fiorella Cava, ¿no? Quien legalmente tenía en un momento un DNI con el nombre que le pusieron sus padres y sacó su título universitario, salía con ese nombre, ¿no? Y con fotografía de una persona que se veía como hombre, pero después de transitar ya era otra persona, le traía obviamente problemas a nivel legal, Para ahí trabajar la ¿no? cuestión legal de un caso particular, ¿no? Porque Pero no porque, claro, y ahí perdón que interrumpa, pero no porque cambiemos algo así, no es que todas las personas van a comenzar a hacerlo. Ese es el gran riesgo que algunas veces se pensaba, ¿no? Que si abrimos un tema de, 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 no sé, pues, abrir el abanico a que las personas que quieran cambiarse el nombre por sentir que no, que son trans o qué sé yo, el nombre social, uy, no, riesgo, todas las personas van a querer hacerlo. No, no todas las personas lo quieren hacer.
¿no? Que es lo que particularmente a mí me pasa cuando voy a hablar de educación sexual a las escuelas, ¿no? Dice, no, vas a hablar de sexualidad a chiquitos de tercer grado de primaria, vas a hacer que tengan sexo. No, porque nuestro concepto de sexualidad está vinculado a lo genital, ¿no? Y hay temores, etcétera, cosas, ¿no? Entonces sí, hay que replantear muchas cosas, esa es la idea, sí. Perdón, para darle el paso a ver, sí. Exacto, sí. Ujú. Sí, claro, a lo que yo voy como que podría ser un cambalache es en el sentido de que las personas crean que o sea, hay tantas categorías, ¿no? Que tengo que pertenecer a una. Eso ya genera un caos, al menos de como yo lo veo, ¿no? para definir ¿No? políticas públicas, ¿no? O política, sí, Claro, claro, desde el tema de las políticas, ¿no? claro, o sea, yo Pero como yo sí, economista lo claro, veo como un tema de claro, políticas públicas. claro. ¿Cómo gobiernas, cómo desarrollas una sociedad si nadie sabe lo que es, si nadie se define, si nadie tiene nombre y por último nadie quiere ser identificado de alguna manera? Por eso te decía lo de la variable independiente. O el tema también de lo que he visto en definiciones muy similares, ¿no? Donde incluso puede generar caos en los conceptos, ¿no? Como diciendo, este es mi mirada, este es mi sistema de género, este es mi feminismo, tu feminismo no vale, ¿no? Entonces, esta teoría, la teoría queer que me encanta y qué sé yo, esta mirada me gusta, ¿no? Lo que cuestiona, no sé, pues ese gato, no, no me gusta. O sea, en ese sentido yo sí creo que podría generar caos, cambalache, y sobre todo en qué, cuando nos guiamos mucho de del querer estar dentro de un sistema, dentro de una agrupación simplemente por un tema de aceptación, ¿no? Eh, Podría ser, de repente no. Yo quisiera de que no. Yo quisiera que no. Pero, pero sí, por ejemplo, hay casos, claro, hay casos, como siempre decimos en los casos, en las casuísticas, cuando son individuales, no se puede generalizar, pero sí he visto varios casos, bueno, porque yo he visto varios casos, no es que sea, uy, modelo para implementarlo mundialmente, no. Pero casos, por ejemplo, donde gente que dice, no, yo de repente me identifico, hablo más sobre todo de un tema de transición, ¿no? Más hacia lo femenino, entonces tengo que vivir de esta manera o tengo que hacer esto en mi cuerpo, ¿no? Y de repente no era lo que quería hacer, ¿no? Y que obviamente implica una situación que hay que hablarlo, qué sé yo, ¿no? Y siempre... Y en psicología cristiana, el tema este del autoamor, ¿no? Del amor a uno mismo. O sea, de no tratar de relacionar el género, que puede ser mil géneros, al cuerpo y tratar al cuerpo y mutilar al cuerpo y maltratarlo y hacerlo pasar por
es que es interesante porque el tema del cuerpo es parte de nuestra identidad. Claro, El cuerpo es nuestra identidad, pero nosotros cambiamos nuestro cuerpo, performamos nuestro cuerpo por algo. Yo a veces cuestiono si lo performamos como porque verdaderamente nos gusta o queremos ser aceptados o aceptadas. Y eso es lo que ha creado, por ejemplo, ojo, no estoy universalizando, hay gente que sí, gente que no. Y eso es lo que ha creado los espacios virtuales, por ejemplo. Los espacios virtuales, con la aparición del Internet, por ejemplo, lo que te creó fue un avatar, ¿no? ¿Qué es este avatar? Este avatar es, yo creo mi imagen del como yo quisiera ser, o como yo quisiera ser aceptado en tal lugar, ¿no? Y lo adapto a distintos momentos, pero este tema que me da la tecnología, uno diría, bueno, la tecnología ha inventado esto, ¿no? Está dando facilidad. No sé si la tecnología, porque eso estaba desde antes. Nosotros nos adaptamos a necesidades del grupo hasta por un instinto de supervivencia, ¿no? Se me viene ahorita un ejemplo porque hace la pasada lo coloqué. Si es que yo voy al estadio de fútbol y resultó que caí en el grupo de una barra que está gritando y qué sé yo, hay dos cosas, ¿no? O me voy, y si me voy pueden todos verme y hacerme algo, o entre comillas me adapto, ¿no? Ese adaptar entre comillas, y comienzo también a gritar, a insultar y qué sé yo, para protegerme, ¿no? Entonces estoy, entre comillas, creando una especie de un avatar, pero no es virtual, sino es real, de algo, ¿no? Muchos dirían, es que tu otra personalidad, no, no es otra personalidad, es un mecanismo que sacaste para que algo suceda, la ¿no? situación del grupo en la cual solamente hay dos opciones, pero opciones pueden haber muchísimas. Y eso, claro, y eso hay muchísimo. Claro, Y eso es lo rico habitual en ese y momento. eso es lo rico de las identidades que son dinámicas. Lo que pasa es que como seres humanos somos dinámicos, vamos cambiando, ¿no? Y si no sabemos este día que somos cambiantes, camaleónicos, más o menos así, ahí sí podría crear un cambalache porque diría, uy, ¿qué tanto va en el sentido de mi seguridad misma, ¿no? Es que si es que cambio me genera inseguridad o no. Y por eso hablo de la psicología. ¿Cómo aporta la psicología para que la gente se acepte? Para que tenga su cuerpo, su vagina, su pene y vivan en un mundo definiendo como cada uno quiere vivir sin tener que mover todas las estructuras, decir tú haces lo que quieras hacer y convertir en algo absolutamente inductivo, algo que para gobernar un país, por ejemplo, se necesita una investigación más deductiva, porque somos millones de personas, no somos 4 o 5 o 6. Esa es mi pregunta. La psicología aporta al bienestar y en la Por eso, psicología lo que va a generar es que la persona se sienta bien. Y si la persona se va a sentir bien con una reasignación del sexo, pues para eso está la psicología, para sumar ese bienestar, y si ¿no? queremos ser inductivos, Ujú. hay también personas, y ya hay casos en España, en Canadá, tengo una hermana en Canadá, otra en España, y me cuentan, porque eso es un tema que a mí me saca mucho signo de interrogación, ¿ya? Y me dice, hay personas, hay chicos de 14 años que han más o menos que combinado a los padres que les permitan cambiar de sexo, y han llegado a los 20 y quieren regresar. ¿What? Claro, Claro, no era suficiente lo, madurez. lo he visto y no es en caso de madurez, ¿no? O sea, hay un caso, y lo voy a contar porque también es un caso que, o sea, voy a contar dos casos, son dos casos que tengo autorizaciones para, los casos que tengo, los hablo porque tengo autorizaciones para hablarlo y mencionarlo, ¿no? Uno de ellos es de una niña, ¿no? Que nació, entre comillas, niño, ¿ok? Y que desde muy pequeño, ¿no? 2, 3 años, ¿no? Comenzaba a identificarse como niña, cuando, entre comillas, era niño, ¿no? Entonces, en ese aspecto,
uno diría, bueno, el tema social y qué sé yo, la convivencia. No, ese niño, esa persona, apareció todo esto, o se manifestó, no es que apareció, comenzó a manifestar, y era una niña que creció en estas edades donde, en el contexto de pandemia, donde no había socialización externa. No es que en el nido o algo le pasó, qué sé yo, no, ¿no? Y ahora sigue esta persona, este proceso, bueno, los papás han ido acompañando y por eso digo niña, ¿no? Ya tiene, o sea, sigue siendo niña, está terminando la etapa infantil, ¿ya? Y está viendo ya la niñez, ya no va sintiéndose feliz siendo niña o viéndose como niña. No hay reasignación de sexo todavía, no hay nadie, pero hay una performatividad vinculada a lo femenino. ¿Ok? No, o sea, tú lo ves y es la familia papá, mamá, hijo, hija, perrito, todo. ¿Ok? Entonces, es que ese tema de la identificación es bien relativo, ¿no? Es bien relativo y hay mucho para hablar al respecto, ¿no? Entonces, claro, sí. Entonces, ese es un caso. Te voy a mencionar otro caso que es el que entre comillas, me encanta porque ayuda a entender mucho y hoy en día sigo trabajando mucho con esta persona, ¿no? Por eso es que tengo la autorización de hacerlo, ¿no? Esta persona llega a consulta acabando la etapa de, no acabando la etapa, ya casi llegando a la etapa de la mayoría de edad, ¿no? 16, 17 años más o menos, ¿no? Señalando de que, bueno, con ayuda de los papás, ¿no? Obviamente, señalando de que no se sentía, entre comillas, hombre, ¿no? Que es una persona, o sea, tal cual, lo recuerdo, no me siento hombre, soy gay. Y explicarle que el ser gay también es ser hombre, ¿no? Me identifico como gay, pero quiero verme más femenino, ¿no? Comenzaba el tema de querer transitar, verse como transgénero, ¿no? Al principio era, ok, vamos a trabajarlo, ¿no? Y cuando íbamos conversando, y obviamente íbamos haciendo historia de vida, historia clínica, como bien se hace en las psicoterapias, apareció un tema sumamente importante, que ojo, no digo, como le dije, no digo que por esto haya pasado, sino esto fácilmente ha sido uno de los detonadores a un montón de cosas, ¿no? Esta persona, entre los 9 a los 12 años, fue violada constantemente por abuelo, tío, sobrino, o primo en este caso era, ¿no? Constantemente, bajo el discurso de tú eres mi mujer, tú eres mi puta, tú eres una mujercita, ¿no? Y etcétera, ¿no? Sale en consulta que a raíz de ello, él comenzó a decir, bueno, es que de repente soy mujer. Porque no es que sea una violación de un trío, ojo, sino era primero uno, en otro momento que la persona no sabía, era otra, y era otra, eran como, voy a ponerlo así, 3 violaciones independientes, no era que se pasaban la voz, ¿no? Sino eran independientes, y todo bajo el mismo discurso, ¿no? Porque el abuelo podría ser el paterno y el tío podría ser el materno, me dejo entender, ¿no? Entonces es que de repente soy mujer. Entonces desde ahí comenzó a considerar una identidad de feminización, ¿no? Y de un tema es que de repente soy homosexual, ¿no? Entonces, cuando apareció esto, dije, oye, mira, hay que trabajar esto porque siento que el tema del querer identificarte como trans, ¿no? Podría responder eso, de repente no, pero podría, ¿no? Lo trabajamos unos cuantos meses y después dije, me voy. No aguantó, se fue, no le caí, no sé, ¿no? Regresa 3 años después, pero regresa con una identidad totalmente femenina, trans,
Se había puesto siliconas en los pechos, se había puesto silicona en los glúteos, ¿no? Seguía teniendo pene, ¿no? Se definía como una persona homosexual en el sentido que le gustaban los hombres, ¿no? Y quería seguir trabajando eso porque sentía que no había una sensación de bienestar, había algo que no le seguía cuadrando, ¿no? Y principalmente quería que lo evaluara también para hacer un certificado que psicológicamente, entre comillas, está bien para que con eso puedan proceder a una operación de reasignación de sexo, ¿no? La terapia avanzaba y yo seguía con esta idea de que no va por ahí el tema, ¿no? Lo seguíamos trabajando, rechazaba algunas cosas, era muy duro este proceso para él, ¿no? Finalmente, un día en contexto de pandemia, ¿no? Mientras no fue en contexto de pandemia, antes de el verano de pandemia, más bien dicho, no de inicio de pandemia, se fue al extranjero para esta operación, ¿no? Porque acá sabía que no lo iba a hacer porque yo le estaba frenando en ese aspecto, ¿no? Se hizo la reasignación, volvió, ¿no?, a terapia después fue el año pasado que lo vuelvo a ver, ¿no?, o la vuelvo a ver, ya cuerpo de mujer, con una vulva que se había hecho, ¿no? Y con el tema de no me siento mujer. ¿Me dejo entender? Hoy en día, ya tras tantos días y vuelta, hemos trabajado mucho más algunos aspectos, y hoy en día esta persona se identifica como bisexual y como una persona poco masculina. O sea, como tú dices, si tú lo ves en la calle, dirás, ah, mira, es un hombre afeminado. Ya se hizo una operación donde se quitó los senos, se quitó los glúteos, obviamente no le pueden poner el pene, ¿no? Y venimos trabajando en ello psicológicamente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este caso? Nuevamente, no es un caso de que, entonces todos los trans pasan por eso. No, es una situación aislada, es un caso clínico tal cual lo comparto con él, ¿no? Y claro, es justamente para que con él estamos trabajando muchas cosas que pasaron a raíz de esa violación, que es lo único que tengo autorización de decir, porque hay otras situaciones que no tengo autorización de decirlo, pero que también influyeron, ¿no? ¿Qué edad tiene? Hoy en día tiene, veintitantos años ya, no sé exactamente qué edad tiene, pero veintitantos años ya, ¿no? Habría que irle sumando los años, pero como él mismo dijo, ¿no? Me dice, si es que yo hubiese caído, no sé, pues con un pastor o en una iglesia buscando ayuda, sería el típico caso de el hombre que se volvió mujer y quiso volver a ser hombre gracias a el llamado de Cristo. Algo así, me dijo textualmente un día. Y sí, claro, o sea, son estos los que utilizan como testimonio de a cuenta que no, pues nunca fuiste mujer. Y todo lo que pasó. Claro, pero es un caso de una situación de lo que ha sucedido, ¿no? Y ojo, no es que, claro, y como digo, o sea, la terapia no fue, o sea, si fue exitosa o sí, no lo sé, pero acuérdense que se fue 2 veces de la terapia, ¿no? Se fue porque, y volvió, no sé por qué volvió, pudo haber seguido con otra persona. No, de hecho se fue también con otra persona, pero después regresó, ¿no? Y eso es algo importante a tener en cuenta. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Eh, de hecho, pensé en esta persona cuando me dije lo del cambalache, ¿no? Porque esa persona, justamente ese cambalache era como que soy tal cosa, entonces soy tal otra, ¿no? Porque claro, en una situación puntual, clínica, crítica, sí, a ver, ¿de qué me agarro para construir mi identidad? Puede ser caótico, ¿no? Pero ojo, claro. Claro, es que contó la historia mucho más simple y bonita, pero internamente es un...
Así es. Yo preferiría que aparezcan los grises, Uy, pero voy a que la cerrar eso. persona siga amando su cuerpo, ¿no? Yo preferiría, o sea, digo, para que la cosa sea más, menos traumática. Entonces eso quiere decir que a lo mejor en esos temas lo mejor sería eh, pasar por un proceso psicológico, empático con otro tipo de identidad de género, hasta poder llegar a una conclusión final como psicólogo, ¿no? Porque obviamente creo que así como todo pueden haber traspiés o fallas, ¿no? Cuando quieres incluir nuevas cosas. Sí, yo diría que sí. ¿Y sabes por qué digo que sí? Porque no quiero que suene como que, uy, qué homofóbico, qué transfóbico. No. O sea, mi experiencia acompañando a personas en temas de transición o acompañando a personas en, en aspectos de su orientación sexual, porque ha sido desde aspectos de aceptar una orientación sexual hasta aspectos de trabajar más que todo con padres para que, digamos, no voten a esta persona en la casa por ser una persona no heterosexual, ¿no? Sí, pues yo diría que el ser trans, ¿no? O el identificarte en una categoría o como alguien que no va dentro de lo masculino y femenino, que es una situación bien amplia, o no tener una orientación sexual heterosexual en una sociedad como la nuestra es una situación bien complicada. Sobre todo porque hay modificaciones. Creo que en el tema de heterosexualidad, homosexualidad normal, porque no hay algo, bueno, no creo que haya algo que o sea, como esa cosa de ponerse o quitarse, yo creo que es un tema incluso traumático, ¿no? Porque, por ejemplo, este ejemplo que mencionas, el hecho de ya no tener un pene y querer volver a tenerlo porque también ya se dio cuenta, eso es más como complicado, creo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, iba a decir algo que no debería haber dicho esta persona porque no tengo la autorización, pero sí, claro, hay un tema ahí, ¿no? Pero sí, o sea, este acompañamiento terapéutico a las personas en estas construcciones de identidades, de orientaciones, porque es parte de, o sea, de un problema que se sienten rechazados socialmente, sienten que no encajan, sienten que algo está mal, o sea, nacen muchas veces ambiguos. Ahora, estas nuevas generaciones creo que ya no tanto, ¿no? O sea, no lo tanto dependiendo del momento, porque de repente yo puedo hablarlo desde mi postura como papá y viendo a mis hijos que están creciendo en un mundo o en un entorno social que puede ser el mío más diverso sexualmente, ¿no? Pero no lo sé en otros que no lo es así, ¿no? Y lo veo porque hay mucha todavía homofobia al respecto. Eh, sí, claro, definitivamente. Claro. Entonces crece en un lugar donde diciendo, oye, a mí deberían de gustarme las mujeres, pero siento que me gustan los hombres. ¿Qué está pasando? ¿No? Y claro, voy a internet, busco internet, ¿qué pasa? Eres gay. No. Entonces, ahí viene toda esta situación compleja que hay que ver cómo lo abordamos. Es por eso que hay tantos colectivos LGTBIQ que promueven justamente este apoyo psicológico porque saben que lo necesitan, ¿no? Y que ayudan a la persona o acompañan, que es el término correcto, acompañan a la persona en el propio descubrimiento, aceptación, vivencia, como queramos llamar, de su orientación y su sexualidad. Pero bueno, ha sido interesante el tema de hoy. Se fue por otra rama de lo puntual, pero me encanta. Nos vemos en un mes. Nos espera un mes para la última sesión. ¿Ok? Gracias.